están repetidas de exámenes anteriores. Si no se hicieron, se van a dar cuenta. ¿Cuáles eran las preguntas que estaban ahí? La 10 de marque con X y la ahorita, bueno, estamos viendo, pero la 10 de marque con X y la 4 de desarrollo. Entonces, dice la primera pregunta. Voy a ir poniendo así como. Dados los siguientes elementos, 24 elementos, ¿cuáles existen como gases en condiciones normales de temperatura y presión? El 1 y el 3 dicen por aquí, 1 y 3. ¿Quién más? El argón y el cloro. El argón y el cloro. ¿Hay más? ¿Hay más? ¿Alguna otra opción? Argón y cloro. El mercurio es un metaloide, ¿verdad? Normalmente está en estado sólido, medio licuoso, licuado, ahí raro, a temperatura ambiente. El argón, su nombre lo dice, es un gas noble, ¿verdad? Entonces está en gas. Entonces, esta definitivamente era una respuesta correcta. Entre el bromo y el cloro, el bromo en estado molecular en condiciones normales es líquido, no gaseoso. El que sí es gaseoso es el cloro. Entonces, la respuesta correcta sería la 3 y la 4, respuesta D. Voy a irlas poniendo ahí. Borrador. ¿Otra vez con esa? Bien. ¿Cuál de los siguientes enunciados acerca de las propiedades de los gases es verdadera? ¿Qué son los gases? ¿Los gases tienen volumen definido? No. ¿Cuáles tienen volumen definido? ¿Se consideran incomprensibles? ¿Cuáles son incomprensibles? Que no se pueden cumplir. ¿Cuáles son incomprensibles? ¿Cuáles son? Los líquidos. Los sólidos sí se pueden comprimir. ¿Han visto esos videos de sí? No, yo tuve que mencionar que ya saben. Los sólidos son simples. Exacto, esos videos. Tienen densidades mucho menores que los sólidos y los líquidos. Y la última es que fluyen con dificultad. No, ¿verdad? Los gases más bien fluyen con demasiada facilidad. Entonces, respuesta de la 2, C. La fuerza ejercida sobre una superficie se conoce como Presión. presión, ¿verdad? Nada que ver la viscosidad, nada que ver la energía y nada que ver la densidad. ¿Sí? Presión. Entonces, la 3. ¿Todo claro hasta ahí? La 4 dice, la densidad del gas N2O5, cuya masa molar es tanto, a 700 torrs y 35 grados Celsius, es. Recordemos que hay una formulita que dice que la densidad es la masa molar por la presión entre la constante R por T. ¿Cuántos R? Hay un coro 0,0821 unidades. Litros por atmósfera entre mol por Kelvin. Ok, entonces, ¿qué información tenemos de esta? ¿Tenemos la masa molar? Check. ¿Tenemos la presión? Sí, pero está en torrs. ¿Y en qué la tenemos que usar? La atmósfera. La R siempre la tenemos y la temperatura la tenemos por el grado Celsius y la ocupamos en Kelvin. Entonces, por partes. La presión son 700 torrs. Como ustedes ya estudiaron el resumen que yo les di, esos son 700 milímetros de mercurio, porque eso no uno. ¿Dónde está eso? El de termo no. Está en el grupo el que dice gases, volumen de gases y disoluciones, me parece que es. Gases y disoluciones. Es una equivalencia, un torr, 1 milímetro de mercurio. Entonces, 700 torr, 700 milímetros de mercurio. ¿Cuántas atmósferas son 1 milímetro de mercurio? ¿Cuánto? Una atmósfera es 760. La pregunté mal, perdón. Sí. Una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Gracias. ¿Quién falta de la sustancia? Solamente los que están matriculados.
Entonces, para pasar de milímetros de mercurio a atmósferas, dividimos milímetros de mercurio, los que sean, en este caso 700, entre 760. Milímetros de mercurio, una atmósfera. Y eso les va a dar 0.92 atmósferas. ¿Ok? Entonces tenemos la presión, la masa molar, la constante R y nos falta T. Son 35 grados Celsius. ¿Eso a Kelvin? 300. Ah, no. 308 grados Kelvin. Entonces ya tenemos todos los datos, los metemos en la fórmula. El coma 15 se ignora. Yo lo ignoro. ¿Quién me preguntó? Ya no sí los pide. Sí, sí los pones. Vale. Si el profesor en cuestión del curso les pide, vos me preguntaste, ¿o quién fue el profesor? Si el profesor del curso les pregunta o les dice, tiene que incluir el coma 15, lo incluyo. Yo no lo incluyo, es más sencillo y nada más redondeo. Pero no cambia mucho el resultado. Entonces, datos. Masa molar, dice que es 108. Presión, 0.92. La constante R no lo voy a escribir, pero bueno, R. Por la temperatura, 308. Tiki tiki, meten en la calculadora. ¿Cuánto? 3,93 la D. ¿Ok? Sobre esto les va a dar la D. Entonces la 4 es la D. ¿Sí? Check. La 5. Habiendo que una muestra de 3,25 gramos de gas saline ocupa un volumen de 520 mililitros a temperatura y presión estándar, se puede decir que la masa molar del gas saline es. ¿Cuánto es temperatura y presión estándar? Una atmósfera 0,0. Un segundo para volver aquí. Espera. Porfa. Dale. Así como que ya voy a volver. ¿Ya? Entonces, temperatura y presiones estándar son la presión, 1 atmósfera, temperatura, 0 grados Celsius, por lo que es lo mismo, 273 kelvins o 273,15 lo mismo. ¿Sí? Dicen un volumen de 520 mililitros, mililitros, y una masa de 3,25 gramos. Le están pidiendo una masa molar. ¿Cómo se calcula una masa molar? Gramos en mol. ¿Tenemos los gramos? Sí. Nos hacen falta los moles. Con esta información podemos averiguar moles. Sí, ¿qué hay que usar? Gas ideal, ¿qué es? Presión por volumen. Presión por volumen. Moles, R por T. Entonces, lo que vamos a averiguar son los moles. N. N. Tenemos la presión, sí, check. El volumen, sí, check. R, siempre lo tenemos, es como Dios, siempre está con nosotros. La temperatura, check, también la tenemos. Entonces podemos despejar moles. Moles serán presión por volumen, R por T. La presión, 1. El volumen, ¿en qué tiene que estar el volumen? En litros. ¿Cuántos serían esos litros? 0,52 a 0,520. 0,520. Entre constante R, no la voy a estar escribiendo, pero ustedes saben cuál es. Y la temperatura, 273. Tiki tiki, lo meten en la cálculo. Y eso les debería de dar 0.0232 aproximadamente. Si alguien no le dio, me puede decir.
Ok, tenemos moles. Check. Tenemos la masa. Podemos calcular masa molar. ¿Sí? ¿Alguien se quedó perdido? ¿Perdida? ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí? Pues masa molar será masa entre moles, que sería 3.25 gramos entre 0,0232 moles. Esa masa molar les debería dar aproximadamente, si la meten en la calculadora, ¿cuánto le da? 140 al número 0.2, les puede dar el 0.2 o no les puede dar el 0.2, es la decisión de ustedes. Opción B, 140 gramos por mol. ¿Le puedes poner ahí una vez para que salga en la foto? ¿Sí? Check. Vean que estoy yendo rápido, pero porque el tiempo no me sobra. Si alguien ocupa que vaya más lento o que pare, pues a 6. Una mezcla de hidrógeno molecular y neón. Se coloca en un balón a 5 litros, de 5 litros a 20 grados. La presión parcial del hidrógeno molecular es 1.4 atmósferas y la presión del neón 2.1 atmósferas. Entonces, ¿cuál es la fracción molar del neón? Fracción molar. Primero que todo, ¿cómo se calcula fracción molar? Moles de A dividiendo moles totales. Moles de A, moles totales. Ok. No tenemos ni los moles de A ni los moles totales. Entonces, pues hay que averiguarlos de alguna forma. ¿Sí? ¿Cómo se calcula la presión total? Presión de A por presión total o menos. No, fracción, perdón, esto es fracción. Ah, sí. No, presión total es, no, perdón. Es presión de A más presión de B, etcétera, etcétera. Y la presión parcial específica de uno, la de A, por ejemplo, sería la presión molar de A por la presión total. A ver, ¿Cómo? Lo último. la presión total es la suma de las presiones parciales. Y una presión parcial es la fracción molar por la presión total. ¿Sí? Entonces, ¿tenemos presión total? No, ¿verdad? Tenemos presiones parciales. Tenemos la presión parcial del hidrógeno, que es 1.4, y la presión parcial del neón, que es 2.1. ¿Cierto? Entonces tenemos estos dos valores. Los podemos averiguar presión total. Entonces, presión total será la suma de las presiones parciales de las dos especies que hay. En este caso, 1,4 más 2.1, que son las dos especies que hay. Entonces, la presión total, 3.5 atmósferas. ¿Todo claro? Sí. Una vez encontramos la presión total, vamos a averiguar esta parte de aquí, porque lo que nos están preguntando es esto. ¿Cierto? Es una fracción molar. Si tenemos la presión parcial de A, que es, en este caso nos estamos preguntando por la de neón, ¿qué es esto? Entonces sería 2,1 la presión parcial de A, fracción molar, que no sabemos cuánto es, vamos a poner el neón, por la presión total, simplemente despeja. ¿Lo ven? Entonces, molar será 2,1 entre 3,5. Eso les debería de dar, ¿cuánto les da? 0,6 o 0,60, es lo mismo. Respuesta C. Entonces ahí el volumen y la temperatura es irrelevante. Hay otras formas de resolverlo, que es por presión, volumen, moles, NRT, pero es más trabajo. Es más trabajo porque entonces tiene que averiguar
Por un lado, los moles de neón, por un lado, los moles de hidrógeno molecular, luego sumarlos, luego averiguar eso. Es más trabajo, es más fácil hacerlo así. ¿Sí? Si lo hicieran con la fórmula de presión, volumen, moles, constante de temperatura, entonces sí usan esta fórmula de acá. Porque entonces, utilizando ambas presiones, averiguan los moles de cada una de las especies, suman los moles, y con los moles de solamente una de las especies, los moles totales, les da la fracción. Van a llegar a la misma respuesta. Exactamente la misma respuesta. Se puede resolver de dos formas. Con presión por volumen NRT o de esta forma. Eso es un poquito más rápido. Porque no le pide calcular los moles de una especie y de otra. Como que moles totales, aquí había que sumar moles de neón más moles de hidrógeno molecular. Aquí simplemente había que despejar, sin pasar por los moles. Entonces está más rápido. Si no, hacen esto y se tiran exactamente lo mismo. ¿Todo claro? ¿Sí? Pregunta 7. Aquí es. Dice los siguientes enunciados. Y la pregunta es, ¿cuáles? Cuando les digo nada más los enunciados, mi recomendación es lean la pregunta para saber qué buscan en los enunciados. Porque si ustedes leen los enunciados y no saben qué es lo que andan buscando, van a tener que volver a leer. ¿Cuáles de los enunciados anteriores son verdaderos? Entonces andan buscando una afirmación. Entonces dice, el volumen de una cantidad fija de gas mantenida a presión constante es inversamente proporcional a la temperatura absoluta de un gas. El volumen de una cantidad fija de gas mantenida a una temperatura constante es inversamente proporcional a la presión, y el volumen de un gas es directamente proporcional al número de moles de gas presentes a presión y temperatura constante. Presión por volumen NRT. Relaciones que pueden hacer de esta formulita. La presión es inversamente proporcional al volumen. La presión es directamente proporcional a los moles y a la temperatura. El volumen es directamente proporcional a los moles y a la temperatura. Y ya, esas son todas las que se pueden hacer. ¿Qué significa esto? Que les estoy hablando en chino. Si uno crece, el signo este significa proporcional. ¿Sí? Entonces, si uno crece, estos dos crecen. Si este crece, estos dos crecen. ¿Sí? Van de la mano. ¿Sí? Si es inversamente proporcional, si este crece, este disminuye. Si este crece, este disminuye. Es al revés. ¿Sí? La forma más fácil de... La forma más fácil de hacerlo, ¿vieron que el Papa lo hizo? La forma más fácil de verlo es que si están del mismo lado, son inversamente proporcionales. Si están en lados opuestos, son directamente proporcionales. También pueden hacer una relación entre moles y temperatura, que los moles son inversamente proporcionales a la temperatura. ¿Están así mismo los que eran? Si están del mismo lado, son inversamente proporcionales. Si están en lados opuestos, sin estar en fracción, son directamente proporcionales. Entonces, ahora sí, volvamos a ver los enunciados. El volumen de una cantidad fija de gas mantenida a presión constante es inversamente proporcional a la temperatura. El volumen es inversamente proporcional a la temperatura. No, ¿verdad? Es directamente proporcional. Están en lados opuestos y no hay una fracción de por medio. ¿Sí? Entonces, la primera, falsa. El volumen de una cantidad fija de gas mantenida a temperatura constante es inversamente proporcional a la presión. La presión es inversamente proporcional al volumen. ¿Sí? O lo que es al revés, el volumen es inversamente proporcional a la presión. ¿Sí? Entonces la 2, verdadero. ¿No? Así. El volumen de un gas es directamente proporcional al número de moles de gas presente. Volumen y moles directamente proporcional. Entonces la 3, verdadero. Por lo tanto, respuesta correcta. Bien. ¿Sí? ¿No? ¿A dónde la he perdido? Acá.
más adelante que se resuelve exactamente con esta misma lógica. Presión por volumen, N por R por T. Están en lados opuestos del igual. ¿Sí? Entonces, si están del mismo lado, son inversamente proporcionales. Entonces, la presión es inversamente proporcional al volumen. ¿Okay? Uno está en fracción y otro está en T. Entonces, si este crece, este disminuye. Si este aumenta, este disminuye. ¿Sí? Eso significa inversamente proporcional. De lo que le afecta a uno, le afecta al otro. Pero como son inversos, entonces al revés. Uno crece, otro baja. Si están en lados opuestos, lo que le afecta a uno, le afecta al otro por igual, directamente proporcional. Entonces, la presión es directamente proporcional a los moles. La presión es directamente proporcional a la temperatura. Están en lados opuestos. Lo mismo pasa con el volumen. El volumen será directamente proporcional a los moles y directamente proporcional a la temperatura. Y de este lado, vamos a ver la constante R, pues como constante. Como están de lados iguales, pasa lo mismo que aquí. Entonces, los moles son inversamente proporcionales a la temperatura. Y lo mismo, la temperatura es inversamente proporcional a los moles. Lo mismo. ¿Sí? Entonces, son relaciones que ustedes pueden hacer a partir de una reacción, o de una ecuación, perdón, y saber qué va a pasar cuando uno de los valores se afecta. Como todo tiene que verse afectado, porque es una ecuación, pues todo tiene una relación. Si aumento la presión, disminuye el volumen. Si aumento la presión, aumenta los volúmenes, los moles. Si aumento la presión, aumenta la temperatura. Si aumenta el volumen, aumenta los moles. Si aumenta el volumen, aumenta la temperatura, y viceversa. Y si aumento los moles, disminuye la temperatura. 2 y 3. ¿Sí? Dos. La 8. Dice, de las siguientes magnitudes, ¿cuáles son funciones de estado? ¿Qué eran funciones de estado? ¿Sí copiaron esto? No, foto. ¿Sí? ¿Cuáles eran? ¿Qué era una función de estado? Las funciones de estado son todas aquellas que solamente van a depender de dónde empieza y de dónde termina. No me interesa cómo llegó hasta ahí, simplemente el inicio y el final. Es decir, la mayoría que tienen deltas. Recuerda que el delta significa diferencia. La diferencia de el final menos el inicial. La temperatura, la altitud, la entalpía, todavía casi todo lo que tenga deltas, energía. El calor no es una función de estado. No tenemos calor final en nuestro realizar. ¿Cómo era la definición? La función de estado es, en palabras vulgares, todo aquello que tiene un final y un inicio. Y es lo único que me interesa. Final y inicio. No el proceso para llegar. Energía, entalpía, altitud, temperatura, casi que todo lo que tenga deltas. Entonces, delta H, para altitud sería delta H con minúscula, se llama física, ¿cierto? El calor no es una función de estado, solamente la temperatura. ¿Y en qué momento se ve altitud? En ningún momento, pero en el momento en el que ustedes dicen, es que no sé la física, pero en el momento en el que ustedes dicen, bueno, cuando ustedes hacen un problema en física, que les ponen a calcular la caída de una bola de un edificio y la diferencia de altura es de dónde partió la bola hasta dónde tocó el piso, es un delta H. Entonces es una diferencia. No me importa qué pasó en el proceso, me importa de dónde salió y dónde terminó. La distancia también, delta B. ¿Dónde llegué y de dónde partí? ¿Cómo llegué? No me importa. Es un delta.
todo lo que sean diferencias. Sí, punto final y punto inicial. Salud, salud. La forma más fácil es aprenderse cuáles son. La entalpía siempre va a ser función de estado. La temperatura, la altitud, siempre son funciones de estado. ¿La entropía? La entropía, creo que sí, la entropía también es función de estado. Pero es un final y un inicio. La 9. Dice, un sistema absorbe 325 joules de energía en forma de calor del entorno y efectúa 415 kilojoules de trabajo sobre el entorno. Entonces, calcule el cambio de energía interno. Entonces, el cambio de energía interna es delta E. Y ahora les dije, delta E es calor más trabajo. Entonces, dice que está absorbiendo calor. Entonces, calor es positivo o negativo. Positivo. Más y el trabajo. Está haciendo trabajo sobre el entorno, entonces es un valor negativo. Entonces sería 325 menos 415. Y eso lo debería dar. Bueno. Mucho ojo con los números. Y con el signo. ¿Sí? 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 Porque el trabajo se está haciendo sobre el entorno, es decir, está haciendo trabajo alrededor. Entonces, exotérmico y se está absorbiendo endotérmico. Entonces, endotérmico es positivo y es exotérmico. Entonces estaba viendo que teníamos Eso era que la el misma sistema célula, era el que nomás estaba los todo servicios sobre son diferentes. el alrededor, Y ¿verdad? Carlos Sí. antes dijo, Y cuando el alrededor actúa sobre el sistema es que positivo. teníamos la misma célula. Contradije. Otra vez, cuando el, otra vez, decimos Cuando otra vez. el alrededor actúa sobre el sistema es Ajá. positivo. Es positivo porque el sistema está El absorbiendo el trabajo. calor del entorno. Sí. Porque es que se está restando. ¿Otra vez? Es porque se resta, ¿qué diga? Porque ese resto, bueno, porque aquí es una suma, pero como este valor es negativo, más por menos menos. Ahora, o sea, ustedes suman esto igual va a menos menos. Pero este valor es negativo. ¿Sí? Entonces la 9 es 0. ¿Sí? Check. Todo check. Amén, segundo de Ahora, nosotros tenemos la energía interna como delta U. Así que no es delta. Cuando los calores se hacen absorbiendo calor, son endotérmicos, positivos. Si liberan calor, son exotérmicos, negativos. Entonces, el sistema dice absorbe calor, es decir, positivo, hacia adelante. Y a su vez, efectúa trabajo sobre el entorno, es decir, lo que está efectuando es hacia el entorno. Entonces, lo que estoy haciendo es liberando, exotérmico. Si es exotérmico, es negativo. ¿Sí? Ahora sí, check. La 10. Aquí es donde hay un error. Entonces, no, creo que hay un error. Ahora. Dice, de las siguientes afirmaciones son verdaderas y viene cuáles son verdaderas y cuáles no. Del enunciado lo que hay que fijarse es lo siguiente. Están hablando de un pistón. ¿Sí ubican que es un pistón? Sí, ¿no? Un pistón es como un sistema así. El pistón sube y baja y aquí se compresiona o se estira. Como el del video. Líquidos o liquidados, Como el del video. sí, pero cerrado. Tipo, no se salen las cosas por los lados. Es un pistón. Y dice que se calienta para generar bla bla bla, en consecuencia sube por efecto de la presión del oxígeno. El pistón sube por efecto de la presión, sí. El pistón sube. ¿Okay? Entonces, ¿qué era lo que había que notar en esa problema?
Si nos están diciendo que el pistón está subiendo, el trabajo no puede ser positivo, porque se está expandiendo. Si se expande, es negativo. Si se comprime, es positivo. ¿Sí? Entonces, el trabajo es negativo, se expande. Entonces esta es falsa. ¿Ok? Por eso lo estoy sacando, porque dice que el pistón está subiendo. Si el pistón dijera que va para abajo, se va para arriba y se expande. Si el pistón dice que va para abajo, entonces ahí sí el trabajo es positivo, porque se está comprimiendo, está haciendo trabajo sobre la sustancia en cuestión. Pero es al revés. La sustancia está haciendo trabajo sobre el pistón, entonces está expandiendo, entonces es negativo, o menor a cero, entonces está expandiendo. Dice, en el sistema se da un aumento del volumen que se puede considerar como un valor de trabajo negativo. Si nos están diciendo que el trabajo es negativo, no puede haber una expansión de volumen. Sería volumen menor a cero. O sea, estaría más bien disminuyendo el volumen. Porque si se está expandiendo, aquí ahora entra más volumen, tiene lógica, ¿cierto? Ahora hay más espacio para lo que sea que haya. ¿Sí? No puede haber un volumen negativo. Entonces, si se está dando un aumento del volumen, es decir, volumen positivo, no, claro. En el sistema se da un aumento que no se puede considerar, no sé, perdón, está siempre verdad. Sí, está siempre verdad. Se da. Si el volumen es positivo es porque aquí está haciéndose un trabajo negativo, se está expandiendo, hay aumento del volumen, y W es menor a cero, si está siempre verdadero. Lo perdí. La primera decía que el sistema tiene trabajo mayor a cero. El trabajo tiene mayor a cero, es lo que está diciendo el sistema. Es decir, se está haciendo un trabajo sobre lo que hay aquí adentro. Si se está haciendo un trabajo sobre lo que hay aquí adentro, el sistema se estaría no expandiendo, sino estaría contrayendo. ¿Okay? Siguiendo lo que dice el enunciado. Si el trabajo es positivo, es porque aquí se está contrayendo lo que hay adentro. ¿Okay? O sea, se ejerciendo sobre el gas, el líquido, lo que sea. Pero el sistema no me está diciendo que esto se está contrayendo, se está levantando el pistón. Entonces, si se levanta, esto se está expandiendo, no contrayendo. Se está expandiendo, no se está contrayendo. ¿Okay? Entonces, esto es negativo, o sea, esto es falso, porque no es mayor a cero, es menor a cero. En el sistema se da un aumento del volumen, se está expandiendo, se puede considerar un trabajo negativo, es verdadera. Si el trabajo está siendo negativo, es decir, se está dando sobre el pistón, es decir, se está expandiendo, entonces está aumentando el volumen, mayor a cero. ¿Sí? Esta es verdad. Con gusto. Creo que ahí Pero ahí está mal escrita, ¿no? No, sí está bien escrita, creo que ahí está bien. No, porque se dice W menor, así que aquí va una W. Pero se cortó. Entonces el volumen menor a cero se está expandiendo y el volumen será positivo. Y en la reacción el calor va a ser positivo. Entonces el enunciado dice que Q es mayor a cero. La primera oración dice, en un sistema de reacción confinado, en un cilindro con un pistón móvil se calienta. Se calienta, es decir, el calor es positivo. Entonces,